Vamos a comenzar elevando una oración a nuestro Señor, a nuestro Dios. Ore conmigo, por favor. Padre, te damos gracias, acciones de gracias, oh buen Dios, por tus misericordias, por tus bondades, por las riquezas que has depositado en nuestras vidas, en tu iglesia, en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por habernos escogido, por habernos predestinado, Señor, conforme a tu voluntad, para que fuéramos hechos hijos tuyos. Aquí, Señor, podemos ver tu amor infinito, eterno, tu amor, Señor, tu misericordia desplegándose sobre nosotros, pecadores que no merecíamos sino la condenación. Gracias, Señor, te damos por esas bondades, por tus misericordias y por ese gran favor, Señor, de constituirnos en tu pueblo, en tu iglesia, en tu esposa. Que en esta mañana tu palabra edifique nuestras vidas, siga enriqueciendo nuestros corazones, siga nutriendo, Señor, nuestra alma, siga edificando a tu pueblo, a tu iglesia, siga fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús por medio de la predicación de tu santa palabra. Que tú me uses como un instrumento por medio del cual, Señor, tú puedas hablar a tu pueblo, tú puedas hablar a tu iglesia. Toma mi vida, oh Dios, y que a partir, Señor, o aparte de mis imperfecciones y mis limitaciones, a pesar de ellas, tú me uses, Señor, para la gloria de tu nombre. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a analizar los 3 primeros versículos del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Voy a pedirle que esté allí, que la tenga allí, y en su momento la leeremos. O más bien vamos a comenzar leyéndola desde un principio. Esto tiene que ver con el saludo de Pablo a esta iglesia, la salutación. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. En estos 3 versículos vemos 4 cosas importantes. La primera de ellas, el autor de la carta. La segunda, los destinatarios. La tercera, vemos una bendición para esos destinatarios o esos receptores. Y en cuarto lugar, tenemos una doxología. Y aunque en la introducción que hicimos el domingo pasado analizamos tanto al autor como a los destinatarios de la carta, no precisamos algunos aspectos sobre ellos que hoy sí los vamos a tocar, que ahora en este saludo que Pablo hace, sí es necesario abordar. Comienzo con nuestro primer punto relacionado con el autor. En este saludo podemos observar, además de conocer el autor de la epístola, que es el apóstol Pablo, 2 cosas importantes aquí, mis hermanos. La primera de ellas, la dignidad o investidura del apóstol Pablo. Y la segunda, la causa o la razón de esa investidura que él tenía o que él dice tener. Entonces vamos a analizar estos 2 aspectos relacionados con el autor y comencemos con el primero, con su investidura, con la dignidad del autor. Observe lo que dice
el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Cuál es la dignidad que Pablo aquí dice que tiene? ¿Cuál es su investidura? Es una investidura de apóstol. Esa es su dignidad. Él es apóstol de Jesucristo. Entonces, en términos generales, un apóstol era una persona que se había escogido o que se le había enviado para hacer una tarea o una misión especial. Eso era un apóstol, alguien que se escogía para que hiciera una misión, una tarea especial. O sea, con otras palabras, un delegado, era alguien que se delegaba. Sin embargo, aquí, en este contexto, Pablo le da a esta palabra un significado especial y restringido. ¿Cómo así? Él lo restringe, o Pablo restringe esta comisión, esta delegación que él tiene a ese cometido junto con los 12 apóstoles o los otros 11, los otros 12. Esto es que Pablo está diciéndonos aquí que él es uno de los comisionados por el Señor para recibir y transmitir las verdades del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, que iban a ser reveladas por Cristo a través de su Espíritu Santo. O sea que no estamos hablando de una cosa menor, sino de alguna dignidad muy importante. Con la frase de Jesucristo, es apóstol de Jesucristo, Pablo da a entender dos cositas. Primero, o una, que él pertenece a Cristo, él es de Cristo, su vida es de Cristo, pertenece al Señor. Y que, en segundo lugar, él también había sido enviado por él, por Cristo. Cuando dice, yo soy apóstol de Jesucristo, lo que está dando a entender, yo soy, mi vida pertenece a Cristo, pero también he sido enviado por él, he sido delegado por él, he sido comisionado por el mismo Cristo. Y, ¿qué es lo que nos está dando a entender aquí el apóstol? Que él sabía que como hombre él no era nada. Humanamente hablando, Pablo no era nadie, un hombre común y corriente. Pero que esta investidura que había recibido de parte del Señor, el hecho de ser apóstol de Jesucristo, le otorgaba una autoridad especial, le daba una autoridad indudable a todo lo que él tenía que comunicar a su iglesia, en este caso específico a los efesios. O sea, Pablo está, hermanos, diciendo que lo que él estaba escribiendo, transmitiendo a esta iglesia, eran palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Pablo tenía esta conciencia. El doctor Julio Benítez comenta al respecto lo siguiente: Pablo era consciente que sus escritos formaban parte del fundamento que se establecía para la edificación de la iglesia de Cristo. Cierro comillas. Esto, hermano, que acabo de mencionar, o que comentario del pastor Benítez, lo podemos corroborar en algunos textos de la Sagrada Escritura. Voy a leer, por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10. Leo para ustedes. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, este Pablo hablando, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se verifica. Pablo está hablando conscientemente de la tarea que había sido encomendada a hacer, poner los fundamentos como un arquitecto bien diestro, bien maestro, un perito, una persona especializada. Y también en esta misma carta de los Efesios, más adelante en el capítulo 2, verso 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Obviamente Pablo se estaba incluyendo en ese listado de los apóstoles. Esta era su carta de presentación. Ahora, esto es lo que tiene que ver con esa dignidad
e investidura que Pablo había recibido de parte del Señor. Ahora, lo otro tiene que ver con ese delegante, o sea, esa persona que lo delega a él, esa causa o esa razón de esa investidura. Y Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Qué está tratando de decir Pablo aquí? De manera clara nos deja bien dicho lo que su oficio como apóstol no lo recibió de hombre o alguno, o no se le delegó un hombre, sino Dios mismo fue el que le delegó esta tarea. La voluntad de Dios, Dios quiso escogerlo a él. Entonces, Pablo señala que él es apóstol no por caprichos personales, ¿verdad?, ni por imaginaciones de su mente, sino por la voluntad de Dios. Pablo es apóstol de Jesucristo, como lo señala Benítez, porque en el plan soberano de Dios, oiga esto, él había sido escogido por él. Desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a Pablo para esta tarea, para que fuera un enviado a los gentiles. Y esto lo podemos ver en innumerables pasajes. Les menciono algunos solamente. En Hechos 8, del 10 al 6, cuando Pablo da su testimonio después de la experiencia que vive en el camino de Damasco. En 1 Corintios 9, del 1 al 3, él también habla sobre esto. En 2 Corintios capítulo 10, versículo del 8 al 11, Pablo vuelve a testificar de ese llamado especial que Dios le hizo a él al haberlo escogido para ser apóstol específicamente a los gentiles. Entonces, como podemos observar, mis hermanos, la designación de Pablo como mensajero de Cristo está legitimada y autorizada directamente por el mismo Señor, por el mismo Dios. Él es administrador de la gracia que Dios le ha dado, y como diácono del Evangelio, como servidor del Evangelio, Pablo es un ministro del Señor. También es partícipe en la administración divina total. O sea que, hermano, esta investidura no era cualquiera. Pablo está sacando desde el principio de la carta, está mostrando sus credenciales, está mostrando su autoridad apostólica con la cual habla. Y también Pablo está diciendo que él es iniciado, o dicho de otra manera, él comienza su ministerio por revelación en el misterio de Cristo. Cristo es el que le revela, Cristo es el que le muestra a través de revelaciones muchas de las cosas que él escribió. Específicamente aquí una palabrita que se menciona en Efesios, que la vimos en la introducción, que es la palabra misterio. A medida que vayamos avanzando en el estudio, vamos a ir desarrollando y explicando en qué sentido se usa la palabra misterio y cuáles son estos misterios que él habla en Efesios. La obra ministerial de Pablo, en otras palabras, es una expresión de la voluntad divina. Pablo es apóstol porque Dios lo ha llamado, Dios lo ha escogido. No, él no quería hacerlo, ni él lo estaba buscando, sino por voluntad directa del Señor. Al principio de la carta a los Gálatas, Pablo también hace mención de esto. Dice lo siguiente: no de parte de hombre, hablando de su apostolado, ni por medio de hombre alguno, sino por Jesucristo y por Dios Padre. O sea, está diciendo que su apostolado es voluntad de la deidad, de voluntad de Dios. Que él, Pablo, aunque era un hombre, aunque era un instrumento que empleaba su idioma en aquel tiempo, su idioma, el griego, y aunque Pablo era hebreo,
hablaba griego, aunque parece simple esto, simple humano, hablando su idioma, o el idioma universal de la época. Allí detrás de todo eso estaba la voluntad de Dios determinando su misión y también los términos de su mensaje. Entonces, teniendo claras estas dos cosas relacionadas con el autor, también la carta nos menciona a los destinatarios, a quién va dirigida. Y nos sigue diciendo el versículo 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Éfeso. Ahora, en cuanto a este aspecto, también voy a destacar dos cosas. La primera, la posición geográfica de los destinatarios, y la segunda, su posición espiritual. En cuanto a lo primero, o sea, la posición geográfica, ya dijimos en la introducción que Éfeso era una ciudad en la que vivían estos hermanos al que fue dirigida la carta, y era una ciudad ubicada en el Mediterráneo oriental, lo que hoy se conoce como Turquía, ese país turcos. Allí más o menos por esa región estaba ubicada Éfeso, y era la capital de la provincia romana de Asia, y que para esa época contaba con más de 500,000 de habitantes. Y ese poco de gente que tenía esta ciudad la convertía en un centro religioso grande de gran renombre, y también era una ciudad muy notable por su comercio, muy notable porque recibía y albergaba gente de todas partes, y esto también hizo que se convirtiera en un centro de prácticas ocultas y espiritistas. Su idolatría la había llevado a ser una ciudad con una gran promiscuidad sexual, al punto que allá había muchos burdeles, muchos lugares de prostitución. Así que no cabe duda, hermanos míos, que Pablo envió su mensaje en primer lugar a esta ciudad, porque era como una plataforma en la cual se podía expandir fácilmente el evangelio, toda esa región alrededor. Ese era el deseo de Pablo, que la carta fuera transmitida, después que fuera leída por esta iglesia, a otras iglesias de la provincia de Asia. De hecho, dicen que esa era algunas tesis afirman que esa era la intención inicial de Pablo, pero que la primera carta, la que va dirigida, a la primera ciudad donde va dirigida, es a la ciudad de Éfeso. Y eso es lo que tiene que ver con la ubicación geográfica. Pero también nos deja ver este versículo la ubicación espiritual, o la condición, más bien la posición espiritual de los destinatarios. A estos hermanos, Pablo los llama aquí santos y fieles. Y esto nos habla de su posición ante Dios. Un estudio detenido de la palabra santo, tal como lo emplea aquí Pablo en esta carta, revela que se aplica a todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. ¿Y por qué son santos todos los que creen en Cristo Jesús? Porque son separados. La palabra santo significa eso, separado. Algo que es tomado y es apartado, es separado para un propósito especial. Para el caso de los cristianos, somos apartados del pecado, somos separados del pecado, que era donde vivíamos nosotros. De hecho, Efesios va a seguir describiendo en el capítulo 2 esa condición de muerte que estábamos nosotros muertos en el pecado. Y de allá nos toma Dios y nos separa de ese pecado y del mundo y nos une a Cristo Jesús. Fíjense estas palabritas cómo están encerrando una verdad. El origen de este concepto santo se remonta en las personas y objetos que eran santificados o que eran consagrados allá en el Antiguo Testamento, que se tomaban con el propósito de ser usados exclusivamente para Dios o para el servicio a Dios. Especialmente se refiere a esos utensilios, a esos objetos
que fueron separados, que fueron apartados dentro del sistema sacerdotal levítico para ser usados en el tabernáculo dentro del culto que Dios mandaba que se hiciera en aquella dispensación. Esto también entonces nos da a entender que habían cosas profanas, habían cosas santas y habían cosas profanas. ¿Cuáles eran las cosas profanas? Pues cosas de uso común y corriente, de uso normal. Pero aquí, hermano, santo se refiere a aquellas cosas que han sido dedicadas para el servicio de Dios. Así que Pablo toma esa imagen del Antiguo Testamento y la aplica a los creyentes y le dice: ustedes han sido separados del mundo, separados del pecado para vivir una vida para Dios en Cristo Jesús. Entonces, todo esto, hermanos míos, lo que nos está hablando es de la posición espiritual que adquieren los creyentes una vez el Señor nos salva. Y esa posición espiritual es que estamos escondidos en Cristo y apartados para Dios, para vivir una vida para la gloria de Él. No está de más decir, hermano, que esta santidad posicional, que así se le llama, santidad posicional de los creyentes debe manifestarse en una santidad de vida o en un estilo de vida santo. Por eso se habla también de santificación. Nosotros somos santos porque hemos sido apartados de Dios. Pero esa separación, esa posición especial que tenemos como creyentes debe evidenciarse y debe manifestarse en cómo vivimos. Y si hemos sido separados del mundo, ya nosotros no podemos vivir conforme a ese molde del mundo. Y si hemos sido separados del pecado, ya nuestra vida no puede estar marcada por el pecado, sino que debe ser una vida apartada, alejada del pecado y una vida que le agrade a Dios. Cuando estábamos sin Cristo, que lo va a describir más adelante Pablo en esta carta, nosotros amábamos el pecado. Nosotros nos deleitábamos en el pecado, disfrutábamos el pecado, lo que hacíamos, todas las cosas malas. Pero hermano, cuando el Señor nos regenera, cuando el Señor nos transforma y nos separa, ya el creyente no se deleita en el pecado. Ya el creyente no ama el pecado. ¿Quiere decir que nunca peques? No estamos hablando de eso. Pero cuando el creyente peca, siente dolor en su corazón, siente pena, siente tristeza en su corazón porque entiende que ha fallado a Dios, que ha ofendido al Señor. Así que esta vida debe manifestarse, esta santidad, esta posición espiritual debe manifestarse por medio de una vida santa. Los santos aquí también son llamados fieles, santos y fieles, que equivale a creyentes que, sin que falte el indicio de que pequen contra el Señor, nunca dejen de ser constantes en su profesión de fe, siempre mantenerse y siempre estar, hermanos, en Cristo Jesús. El verdadero creyente siempre va a permanecer. El verdadero creyente siempre va a perseverar en el Señor. Pero el que no es creyente verdadero se separará y se alejará de Cristo e irá nuevamente al pecado. Hasta aquí hemos visto, mis queridos hermanos, lo que tiene que ver con el autor, su dignidad y quien le otorga esta dignidad, y lo que tiene que ver con los destinatarios, su posición geográfica y su posición espiritual. Y ahora quiero pasar al tercer punto, o al tercer aspecto que podemos destacar en este saludo, y es la bendición para los receptores. El versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros, a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren los términos de este saludo. Miren que los términos de este saludo son de bendición.
Hay una expresión, gracia y paz a vosotros. Eso es una expresión de bendición. Y aunque esta bendición era, por decirlo de alguna manera, normal en las epístolas de aquella época, Pablo le da aquí un uso muy diferente. Pablo la pone como un sello propio de él. En casi todas sus cartas siempre saluda así, de esa forma. Gracia y paz a vosotros. La palabra gracia que Pablo utiliza aquí, en su uso del griego helenístico, su uso común y corriente, no significaba mucho, no significaba gran cosa. Pero absorbido este tema por el lenguaje del Nuevo Testamento, adquiere un significado de nobleza, un significado de honor, un significado especial. Pues no solo indica favor, sino también que existe una operación divina del amor de Dios y que ese amor tiene por objeto la cumplida bendición de los hombres que están en Cristo Jesús. O sea que esa palabra gracia encierra la bendición de Dios especial para aquellos que están en Cristo. Esta gracia a la que Pablo hace mención aquí es una gracia especial. Una gracia especial que se diferencia de la gracia común que Dios despliega para todas sus criaturas. Existe una gracia común, un favor común de Dios para toda su creación, para todas las personas. Por ejemplo, Mateo dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Eso es gracia común. Dios hace salir su sol y ese sol alumbra para el justo como también alumbra para el injusto. ¿Verdad? Y la lluvia igualmente. Pero hay una gracia especial. Hay un favor especial que Dios solo derrama sobre sus escogidos, sobre sus elegidos. Y esta es una gracia solo para los amados, solo para ellos. Se manifiesta sobre todo, ¿cómo se manifiesta esta gracia? Se manifiesta en la obra de la redención, salvando. Dios salva a sus escogidos. Dios salva a su pueblo. Dios los redime. Pero Pablo desea, en espíritu de oración y de súplica, que los efesios puedan experimentar en sus vidas personales esa obra divina de redención que Dios ha obrado en su favor, pero que la experimenten en todos los detalles y en todos los aspectos de su vida. Es una gracia que abarca y que favorece todos los aspectos de la vida del ser humano. Y la otra palabra que utiliza Pablo aquí también para bendecir a los efesios es la palabra paz. Paz también era un saludo normal dentro de los hebreos, shalom. Pero en sus escritos Pablo siempre asocia la palabra paz con la palabra gracia. ¿La paz qué es? ¿O cómo podemos aquí significarla? Como esa aceptación, en primer lugar, esa aceptación tranquila y confiada de la voluntad de Dios, aun en medio de las circunstancias que parezcan adversas y dolorosas. ¿Cómo así, mi hermano? Que cuando nosotros somos reconciliados con Dios, después de ser sus enemigos, ahora tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Ahora ya no somos enemigos de Dios. Y esa paz interna que Dios deposita, esa tranquilidad, esa confianza interna que Dios deposita en nosotros, garantiza, hermano, que en medio de las circunstancias adversas que tú puedes experimentar, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis económica, en medio de la persecución, en medio de cualquier circunstancia adversa o dolorosa, la pérdida de un familiar, tú puedas aceptar con mansedumbre la voluntad de Dios sobre tu vida. A esa paz se está refiriendo Pablo aquí, cuando dice gracia y paz.
Porque una de las grandes luchas que tiene el cristiano es que no queremos a veces aceptar la voluntad de Dios. Creemos que podemos torcerle el brazo a Dios con nuestras oraciones para que Dios actúe como nosotros deseamos o queramos, con tal de no aceptar su voluntad para nuestras vidas. Pero Dios quiere, hermano, que en medio de las circunstancias más fuertes, adversas y dolorosas, aceptemos con tranquilidad y con confianza su voluntad. Que oremos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tus reinos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, hermano? ¿Cómo cree usted que se hace la voluntad de Dios en el cielo? Si Dios dice: Miguel, ¿qué cree que Miguel va a hacer? Como un relámpago se mueve. Gabriel, ángel tal, se hace su voluntad inmediatamente y sin reproches. Y Dios quiere que nosotros como iglesia aceptemos su voluntad. ¿Cómo se hace allá en el cielo? Aquí también nosotros la aceptemos. ¿Cómo actuamos cuando somos tratados por Dios? Nos rebelamos, nos endurecemos nuestro corazón o bajamos nuestra cabeza y aceptamos: Señor, que se haga tu voluntad. Y ayúdame a aceptar tu voluntad y a agradarme en ella, a gozarme en ella, porque ella es agradable y perfecta. Sin esa paz interna, sin ese amor pacífico que Dios nos da y que hay entre nosotros como hermanos, no puede tampoco haber, hermano, una manifestación de la voluntad de Dios. La gracia y la paz proceden por igual de Dios nuestro Padre, como dice aquí, y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. ¿De dónde proceden esta gracia y esta paz? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De hecho, esto queda demostrativo, o esto demuestra la deidad del Señor, pues solo Dios puede ser una fuente de gracia. La gracia, hermanos, y la paz verdadera, y hago este énfasis porque la Biblia lo hace, Cristo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay una distinción entre una paz que es falsa y la paz que es verdadera. La gracia y la paz verdadera solamente pueden venir del Dios misericordioso, que despliega su gracia sobre el hombre pecador, y como resultado de su obra de gracia en el corazón endurecido por el pecado, esto va a redundar en una paz, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el versículo de Juan 14, 27 que también les decía ahorita. Esta era la bendición que Pablo da a los receptores de esta carta, pero también hoy para nosotros, gracia y paz también para nosotros. Así que ese saludo también muy reformado, ¿verdad?, que uno da comúnmente. Gracia y paz, hermanos, cuando uno saluda, gracia y paz, no es solo por hacerlo, sino que es el deseo de Dios que su gracia abunde y su paz inunde nuestros corazones en todo momento. En último lugar, o en cuarto lugar, en último lugar, tenemos la doxología, versículo 3. Dice el verso 3:
bendito, que es una doxología, una alabanza. Una doxología es una bendición a Dios, una alabanza que tú le diriges a Dios, una bendición que tú das a Dios. Y Pablo dice, Pablo bendice a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, era un hombre que también cuando escribía sus cartas lo hacía obviamente inspirado, guiado por el Espíritu Santo. Y es tanto a veces el asombro de Pablo al escribir esto que él no se puede quedar callado y prorrumpe en alabanza. Aquí Pablo, al ver esto que está escribiendo, esa gracia y esa paz, queda extasiado ante la grandeza y misericordia de Dios, y esto lo lleva a bendecir a Dios, llamándole el bendito, a la manera de los hebreos. Y esto es importante porque en cierto punto, en cierto modo de ver las cosas, o en cierto sentido, el que bendice es Dios. Dios es el que bendice a todas sus criaturas. Él es fuente de toda bendición, de todo bien. Pero aquí, hermanos, aunque nosotros no podemos añadir nada a la grandeza de Dios, no podemos añadir nada a las perfecciones de Dios, porque Dios es perfecto, completo, sí podemos bendecir a Dios, sí podemos admirarnos de su grandeza y con palabras, a manera de doxologías, darle gracias a Dios al estilo de Pablo, como lo está haciendo en esta carta. Así que en las cartas de Pablo vamos a encontrar frecuentemente esas doxologías como un reconocimiento de lo que Dios es en sí y también de lo que Dios hace. La persona que recibe esta bendición divina viene del bendito. Esta bendición es divina porque viene del bendito, de ese ser bendito que es el Señor. Aquí donde dice Pablo, a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, esta es una expresión de la voluntad divina que tantas bendiciones traerá sobre los fieles y que se relaciona en todo momento con el Hijo, quien por el ministerio de la encarnación y la consumación de su obra llegó a ser Señor. El título completo nos recuerda también que Él es Jesús, el Hijo del Hombre, como también el Cristo, en cuyas manos prosperan todos los propósitos de Dios. Así hemos de conocer a Dios viendo su gloria en la faz de Jesucristo, pues en vano intentaremos entender o sondear los misterios de la Trinidad, del ser trino, fuera de lo que se nos ha dado a conocer o se nos ha revelado en su Hijo Cristo y por la iluminación del Espíritu Santo claramente. Dice también el texto que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Ya sabemos que el Dios bendito no puede por menos que bendecir, según lo que Él mismo ha revelado de su persona, y bendiciéndonos no es una bendición mezquina, no es una bendición limitada, sino que nos dice aquí que es una bendición bastante generosa. Como dice el texto, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición, la palabra es eulogía, toda bendición espiritual en Cristo. Estas bendiciones, obviamente Pablo las va a ir describiendo. Desde el versículo 4 ya nos va a empezar a mostrar cuáles son
todas esas bendiciones espirituales con que los creyentes han sido bendecidos. Estas bendiciones son el tema de la carta, y aquí pues notaremos el término general, bendiciones espirituales, y que estas bendiciones espirituales obviamente no son condicionadas por las fluctuantes circunstancias de esta vida, sino que están garantizadas en Dios. Dios puede bendecirnos, hermanos, en cosas materiales, pero la visión de la fe aquí convierte aún estas cosas materiales en bendiciones espirituales, porque entendemos que todo procede de Él. El trabajo que usted tiene se lo ha dado Dios. La salud o el bienestar que usted tiene se lo ha dado Dios también. Así que toda bendición se encuentra en Cristo como esfera dentro de la cual se derraman sobre nosotros, siendo Cristo el instrumento único que hace efectivas esas bendiciones en nuestras vidas. O sea que este pasaje, hermano, como también yo les mencionaba el domingo anterior en la introducción, tiene unos términos muy dicientes, como son en Cristo, ¿cierto? O sus semejantes en Él. Esos términos en Cristo, en Él, hablando de Cristo, nos indican, nos enseñan que Dios no bendice ni da una bendición fuera de Cristo. Todo lo hace en Cristo. Todo lo hace en Cristo. Así que este pasaje es importante. Y lo otro que se nos dice acá es que estas bendiciones las hemos recibido en lugares celestiales, que literalmente no dice más que en los celestiales, el término literalmente en hebreo. Y se encuentra 5 veces en esta carta, y solamente aquí, en ningún otro lugar del Nuevo Testamento vamos a encontrar estas expresiones. Así que esta palabra celestiales va a ser bastante común en la carta. La interpretación más adecuada de la frase se complica por el hecho de que en Efesios 6:12 esa esfera espiritual también se le llama o se le denomina huestes espirituales de maldad, de modo que no corresponde sin más a lo que llamamos el cielo, o sea, se refiere al cielo. Entonces, la interpretación más adecuada es traducirla como lugares celestiales, en contraste con esferas mundanas o temporales, ya que en Cristo Jesús, nuestro ser regenerado por el Espíritu Santo, se mueve en un plano diferente al plano mundano o temporal, sino que estas bendiciones se mueven en el plano espiritual y celestial, como lo dice en Filipenses 3:20. Aquí Pablo nos recuerda que nuestra ciudadanía, por ejemplo, no se halla aquí en esta tierra, sino que se halla ¿dónde? En el cielo. Entonces, a esa esfera es que se está refiriendo Pablo con las bendiciones espirituales en lugares celestiales. Es evidente, mis hermanos, que desde el cielo es donde esperamos también que aparezca nuestro Salvador. Como seres humanos, nosotros estamos, en este caso los receptores de la carta estaban en Éfeso, nosotros estamos hoy en el Carmen de Bolívar, en San Juan, Colombia, pero como ya hemos sido redimidos, nosotros nos hallamos en una esfera espiritual, unidos espiritualmente en Cristo, de modo que la vida interna y real se desenvuelve sobre ese plano, sobre Cristo, en Cristo, muy diferente, y que está íntimamente relacionado con la plenitud de la vida, que también menciona de los siglos de los siglos. Entonces, el problema que se presenta a veces en esta expresión de 6:12, que se refiere a los cielos físicos, tiene solución en esa referencia a otros pasajes donde también se nos habla de la esfera espiritual o la esfera celestial. En conclusión, mis queridos hermanos,
es bonito, aunque esto es un saludo, lo que Pablo da en estos 3 versículos, es bonito comprender que Pablo inicia su carta con una oración de acción de gracias, y esto indica que el contenido de la carta va a ser sublime, que es un contenido maravilloso y que va a tratar de asuntos de profundidad teológica que esperamos, hermanos, con la ayuda del Señor, saberlos abordar, saberlos explicar, saberlos presentar. El contenido que sigue en la carta es un contenido bello y profuso en las gloriosas verdades que presenta. Por lo tanto, es necesario conocer de dónde procede la fuente de tantas bendiciones. Ya lo dijimos, la fuente no es obra, sino solo y exclusivamente de Dios mismo y del Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, hay que darle gracias a Dios como dador de todo bien. Quiero que le demos gracias al Señor porque Él es el autor del sumo bien, del mayor de los bienes, porque toda buena dádiva, como dice Santiago, y todo don perfecto proviene o procede de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Con esto en mente, mis queridos hermanos, después de haber visto y detallado el autor de la carta, de su investidura especial y de quien lo inviste o quien lo designa, después de haber también visto los destinatarios, su posición geográfica, pero aún más su posición espiritual, y de ver las bendiciones de las que son participantes ellos, los efesios, pero también nosotros como creyentes que hemos sido llamados en Cristo Jesús, podemos, hermanos, solo darle gracias a Dios por todas esas bendiciones espirituales que Él nos ha dado en los lugares celestiales. Y abrir ahora, de ahora en adelante, nuestro corazón para comenzar, hermanos, este viaje glorioso y maravilloso del profundo mar de Efesios. Un viaje en que esperamos salgamos edificados, seamos llenados, seamos totalmente fortalecidos con las riquezas que Efesios nos muestran. Algunos teólogos, algunos estudiosos de la carta la han llamado la carta de la corona de las cartas de Pablo, la más excelsa de las cartas paulinas, por la riqueza que en ella contiene. Que Dios, hermanos míos, nos conceda en su gracia beneficiarnos de las riquezas teológicas, de las riquezas doctrinales que se encuentran contenidas en esta carta. Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, querido Señor y Dios nuestro, alabamos y bendecimos tu sacrosanto nombre, tu augusto y maravilloso nombre, Señor, entendiendo que todas las riquezas, todas las bendiciones, todo bien procede y viene de ti, y que tú has derramado, Señor, tu gracia especial sobre todos y cada uno de nosotros, sobre cada creyente, no solamente en el mundo entero, sino también aquellos que se hacen visibles a través de la iglesia local, de la iglesia Gracia y Soberanía en Cristo. Que tú tengas a bien, Padre precioso, que tú tengas a bien, oh Padre amado, concedernos esa gracia de ser enriquecidos, de ser, Señor, llenos hasta rebosar de las riquezas espirituales, de las riquezas, Señor, doctrinales y teológicas que se encuentran contenidas en esta carta. Y que nuestro andar, nuestro caminar sea moldeado y sea dirigido, Señor, por estas enseñanzas doctrinales y teológicas que extraigamos, que tu Espíritu Santo aplique de la carta a los Efesios en nuestras vidas. Te pedimos todo esto, oh Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias, Señor. Amén y amén.